precisamente para que este número pueda seguir bajando. Por lo tanto, vamos a profundizar en este tema ahora aquí en Doble Clic. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Conduce Ramón Ulloa. Paola Tapia, la directora de Transporte Público Metropolitano, nos acompaña aquí en el estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola Ramón, buen día. Saludar a todas y todos los que están conectados a través de Tele 13 Radio, y estaba escuchando con atención toda la información que tú entregabas detallada de lo que ha sido también estos últimos resultados. Es un buen resultado dado cuenta de un poco la historia que hacíamos, ¿no? De los récords históricos que se llegaron a tener en algún instante. Ahora, 38, claro, uno no podría conformarse todavía con 38, es alto, pero viendo la progresión, ¿qué medidas, Paola, son las que creen ustedes que ha resultado más efectiva en el último tiempo para lograr esta disminución? Bueno, efectivamente este dato, el 38.2%, es el índice de evasión del primer semestre de este año. Tú lo destacabas, en estos 3 años el índice más bajo que hemos tenido. Y obviamente se consolida una tendencia a la baja, que yo creo que eso es bien importante. No nos conformamos, obviamente. Como autoridad lo hemos dicho, nosotros hemos liderado este plan antievasión. El ministro Juan Carlos Muñoz nos ha puesto como prioridad bajar. Y por eso en noviembre del año 2022, ya vamos para los 20 meses, nosotros elaboramos un plan antievasión que tiene 5 pilares y que lo que busca es no dejar ninguna medida fuera. Porque la evasión es un problema multifactorial. La evasión no es como consecuencia de un solo elemento, es un conjunto de factores distintos. Hemos escuchado, hicimos un estudio diagnóstico que nos decían las personas, tú lo destacabas también, por ejemplo, uno de los pilares tiene que ver con el pago. Entonces nos decía, yo no puedo cargar mi tarjeta VIP en cualquier parte. Exacto. ¿Y qué hicimos? Elaboramos y consolidamos el sistema a través del pago QR, pero no solo eso. En septiembre del año 2023 implementamos el Dale QR, que es un beneficio para quienes más usan el transporte público, donde golpea fuerte en el bolsillo a veces el pago de la tarifa. Y ahí establecimos que al mes una persona que paga con QR no gasta más de 39.000 pesos. Esa es la frontera máxima. La frontera máxima, monto máximo mensual que algunos todavía desconocen, así que es muy importante informarlo. Tú pagas con tu QR, lo bajas a través, por ejemplo, de la aplicación Red, Banco Estado. Cada día se suman nuevos prestadores que ponen a disposición este pago con QR y tú al mes vas pagando con tu QR. Y cuando te muestra, hay una franjita ahí que se va poniendo ahí en alerta cuando ya llegas al 39, de ahí sigues pagando, pero tu costo es 0 pesos. Entonces hay personas que ya se han visto muy favorecidas, pueden seguir viajando durante lo que resta del mes calendario y de esa forma no evadir, sino que hacer uso de este beneficio. ¿Hay una cuantificación de cuántos usuarios acceden a ese beneficio en términos porcentuales que logran ese máximo y luego aprovechan esta condición? Sí, efectivamente. Primero, destacar, tú también lo nombrabas, 3 millones de personas ya están enroladas. Harto. O sea, ya saben que el sistema existe. Sí. 1 millón de personas ya lo están usando mes a mes, el Ya. pago a través de QR, ¿ya? Y cuáles resultan beneficiarias, hoy día ya estamos cumpliendo varios récords, cada vez vamos superando los récords, pero ya estamos en algunos casos por sobre 50.000 personas que hacen uso del beneficio del Dale QR y por lo tanto tienen viajes gratuitos en el mes. Las campañas de fiscalización, ¿cómo van? Ese es otro pilar, ¿ya? Uno, pagar con medios tecnológicos, facilitar el pago. Y hay otro, uno más que me queda pendiente, que creo que es bueno, porque ustedes como hacen este doble clic, me encanta porque hay más tiempo para poder explicar, que es que una persona que dice, no, sabes que yo voy a pagar con mi tarjeta VIP por ahora, prefiero seguir con este sistema, puede entrar también al, por ejemplo, al Banco Estado, a las mismas aplicaciones de nuestra página web y puede programar que su tarjeta VIP nunca tenga menos de 2.000 pesos. Ya. Entonces ahí automáticamente, sin necesidad de hacer ningún pago en caja ni nada, automáticamente se asegura que siempre va a tener 2.000 pesos en su tarjeta VIP. Bajamos el monto porque antes era más, antes era 4.000. Dijimos ya, es razonable que una persona pueda tener los 2.000. Entonces ahí tienes otra forma de pago. Segundo pilar, las campañas, que van acompañados de un pilar educacional y de cambio cultural, como nosotros lo hemos llamado. Hoy día tenemos vigente una campaña que tiene otro foco distinto al que hemos hecho antes, que es el foco de informar a las personas las sanciones a las cuales se ve expuesto si no paga su pasaje. Entonces, en redes sociales, en las radios, estamos promoviendo que las personas paguen para no verse expuestos a esas multas. ¿Y cuáles son esas multas que informamos ahí en esa campaña? Son principalmente la de no pagar, que son 100.000 pesos, y la de, ojo, mal usar,
que es así que nos duele, mal usar el beneficio de un adulto mayor o de un escolar. Porque ahí la multa, como la conducta evidentemente es aún más reprochable, son 200.000 pesos de multa por eso. Entonces, estas campañas también han dado efecto, estamos preparando también una nueva para el segundo semestre, pero por sobre todo a propósito del cambio cultural, estamos yendo a nuestros temas educativos, vamos a los colegios, a las escuelas y también a partir de ahí enseñamos la importancia de pagar el pasaje y muy importante, de cuidar los buses y la infraestructura del transporte público, donde también estamos teniendo muy buenos resultados, disminuyendo la siniestralidad, el vandalismo que muchas veces se produce, porque reitero, este es un tema multifactorial. Paola, porque lo que sucede aquí, claro, esto requiere un cambio cultural, más encima que venimos de una historia con la situación social política que tuvimos por el tema del estallido social, en donde justamente una de las consignas era evadir. De hecho, antes de ir a aquello, por ejemplo, estas últimas manifestaciones que han habido de estudiantes y todos llamando, tratando de instalar nuevamente el tema, ¿no ha incidido en el último tiempo en una conducta de esa naturaleza? Nosotros, de acuerdo a los registros, por eso es importante destacar el índice del primer semestre, que comprende en el último periodo en que ya estaba, claro, que estaba anunciado el tema de la tarifa, no hemos tenido un impacto representativo directamente. ¿Sí? Y ahí, bueno, nosotros simplemente reforzamos nuestro llamado a vivir en una sociedad en la que podamos ser todos responsables y a su vez tengamos acceso a los beneficios. Nosotros hoy día tenemos 2.400 buses eléctricos en la capital. Tenemos paradas que están siendo remodeladas en comunas como Cerro Navia, como Pudahuel, como Lo Espejo. Ahora recién me estaba hablando la alcaldesa de Lo Espejo y me decía, Paola, vamos a mirar unas paradas que podemos mejorar. O sea, nosotros estamos en el detalle fino. De verdad, somos un equipo no tan numeroso, somos una agencia pública, el directorio de transporte público que no tienen el 10% a lo mejor que tiene Madrid, que tiene Londres, y tenemos la cantidad de personas que mover igual prácticamente que esas capitales. Pero hemos puesto mucho esfuerzo en transmitir ese mensaje, de decir, si todos pagamos, logramos esos beneficios en el transporte público, que muchas veces uno lo ve teniendo la opción de usar el transporte público. Dice en la mañana, a lo mejor algunos que están escuchando dicen, yo me levanto y puedo usar el transporte público o puedo usar el auto. Hay personas que no tienen esa opción. Y sobre todo por esas personas que no tienen la opción, nosotros tenemos que mejorar el transporte público y para hacerlo necesitamos el pago. Es esencial. Y varios nos han comentado a propósito de la campaña y de los índices en las redes sociales, nos dicen, está muy bien respecto de quienes pagan. Porque esa es la persona que siente la primera injusticia cuando paga con esfuerzo en su bus y la persona del lado no lo hace, y muchas veces son jóvenes, muchas veces son estudiantes que además tienen el beneficio. Entonces ahí no hacemos un llamado a excluir a esos estudiantes, muy por el contrario, a hacerse parte de esta nueva mirada, a hacerse parte del futuro que queremos construir junto a ellos y junto a todos en estas mejoras del transporte público. Decimos que esto es un cambio cultural y allí está orientada también el foco de la nueva campaña en un ámbito, en una mirada educativa. Pero también cuando la situación es persistente hay que tomar sanciones, ¿no es verdad? Y desde ese punto de vista el control efectivo en algún momento tenía este problema, dado que también nuestra convivencia ha tenido problemas en nuestro país, la gente de pronto es muy agresiva con los inspectores, etcétera. Entonces, esto del acompañamiento luego con carabineros dificultaba, porque hoy día tenemos una crisis de seguridad que también necesitamos carabineros para un montón de cosas. Entonces, ¿cómo va el control efectivo en cuanto a números en el Transantiago, de los inspectores y su relación con los usuarios? Bueno, a nosotros también nos preocupa mucho darle la seguridad y las condiciones adecuadas a los inspectores del programa de fiscalización, que hacen un tremendo trabajo y por ende efectivamente son acompañados en general por carabineros. También el programa ha hecho un acercamiento muy importante a los municipios, entonces también lo acompañan los inspectores municipales en ocasiones, que eso antes no se hacía, se está haciendo ahora, para poder seguir multiplicando los controles. Hay una meta que es alcanzar los 300.000 controles este año y ya vamos por sobre los 220.000, por lo tanto esa meta es muy probable que la alcancemos pronto. De esos totales de controles tenemos más de 16.000 personas que han sido infraccionadas y que por lo tanto han sido citadas a policía local para pagar su multa. La recomendación de nuevo ahí es
hay que pagar la multa. Incluso puede verse reducida a la mitad, estos 100.000 pesos que yo te comentaba. Sí. Qué distinto es pagar el transporte público, dependiendo de el horario en el que lo use, en el caso del metro, en los buses, que pagar una multa de 100.000 pesos. O sea, hay un número importante de diferencia. Si tú la pagas dentro de los primeros 5 días, tienes además por ley un descuento del 50%. Pero si tú persistes en tu conducta de no pagar el pasaje, de no pagar tu multa, entonces vas al registro de evasores, que desde que se creó a la fecha ya han ido 20.000 personas, y cuando estás en ese registro no puedes acceder, por ejemplo, a una licencia de conducir si quisieras obtenerla o renovarla, no puedes sacar si tuvieras auto el permiso de circulación, o por ejemplo, se ve afectada tu devolución de impuestos por tener esas deudas pendientes por evadir el pasaje en el transporte público. Entonces, eso es lo que queremos evitar. No queremos andar solo con el garrote, pero evidentemente esas son las multas que hoy día establece el marco normativo. Es bueno tenerlo en claro y difundirlo, porque muchas veces las personas dicen, ya si esto no me lo van a cobrar nunca, ya si este parte no va a ir, que ha votado y no va a pasar nada, así que no sigo pagando nomás. Aquellos que tienen una conducta contumaz. Así es, por eso hablamos del registro de pasajeros infractores, que tiene que ver con esa figura de que alguien que no pagó el transporte, que no pagó la multa, ya en esa situación extrema es que se va a este registro creado por ley y al cual nosotros también le estamos haciendo permanente seguimiento. Ahora, en cuanto al financiamiento del sistema, algo conversábamos en ocasiones anteriores, todos los servicios de transporte en el mundo tienen una subvención, ¿no es verdad? En las tramitaciones legislativas que ha habido en el último tiempo, especialmente desde la oposición, han puesto como no sé si como una advertencia o como una condición para seguir apoyando o revisando los dineros, que precisamente la evasión baje. ¿Cómo va ese tema y cómo se relaciona una cosa con la otra? Bueno, siempre los temas están vinculados, evidentemente, y por eso es que de nuevo nosotros hemos insistido en el plan antievasión, porque nos hicimos cargo del problema, no lo escondimos debajo de la alfombra, no dijimos vamos a hablar solo de las buenas noticias del sistema, aun cuando suene poco popular. Quizás dijimos nos vamos a hacer cargo de la evasión y la vamos a enfrentar con un liderazgo responsable y serio. Y frente a eso, al Congreso Nacional nosotros emitimos un informe trimestral en el que le vamos dando cuenta con detalle, no solo la macro cifra del índice de evasión, sino con detalle cuántas zonas pagas hemos aumentado, cuántos inspectores las empresas han puesto, cuánto han sido nuestros controles, cómo han desarrollado las campañas, a qué colegios hemos ido. Y últimamente te quiero también comentar, porque hay veces que la evasión se toma la conversación familiar. ¿Qué hicimos? Hicimos un centro dentro de nuestro directorio que se llama Red Innova. Red Movilidad Innova. Y hicimos un encuentro al que asistieron más de 100 jóvenes universitarios de más de 8 establecimientos educacionales para concentrarnos un día viernes y un día sábado para pensar en ideas en materia de evasión. Y a partir de eso hubo una premiación a los 3 premios más destacados, incluso vino la Universidad de Concepción, la San Sebastián de Concepción y también la Universidad de Valparaíso también estuvo presente, con ideas incluso a nivel regional, eso es lo que te quiero transmitir, y surgieron muy buenas ideas que hoy día nosotros estamos tratando de plasmar. Entonces, toda esa información el Congreso la recibe, la tiene, los parlamentarios obviamente también nosotros tenemos contacto directo con ellos para ir contándoles, y la verdad es que hemos dado muestras serias de los avances que ha tenido el sistema Red Movilidad a modo ejemplar. Nada más, aparte de la electromovilidad, nos extendimos por primera vez después de 2007, que ya está en operación, antes Transantiago, hoy día Red, a nuevas comunas. Estamos llegando por primera vez con el servicio I-35 a Padre Hurtado, que es uno de los servicios top del sistema. Se creó recién el año pasado y es el más usado. Solo para que tengas una idea del impacto que tiene llegar a zonas donde antes no había Red Movilidad. Y lo mismo pasa con la zona de Lampa, de Valle Grande específicamente, donde también los servicios que hemos implementado tienen una alta demanda, pero ahí también un tirón de oreja un poco también para Lampa, que también la evasión se está presentando nuevamente y uno dice, pucha, si hicimos todo el esfuerzo, estamos poniendo un nuevo recorrido, necesitamos que las personas puedan pagar. Y en esa georreferenciación, por decirlo de alguna manera, el mapa de la evasión, hay mucha diferencia en los puntos en Santiago, en donde se produce más evidentemente donde tal vez hay menos zonas pagas, donde hay menos controles, en la periferia, ¿qué dice a grandes rasgos esa georreferenciación, por decirlo de alguna manera?
En general, nunca nosotros hemos querido estigmatizar un lugar u otro para efecto de decir que la gente no paga. Lo mencionaba desde un comienzo, la evasión es multifactorial, no solo tiene que ver con el valor del pasaje, tiene que ver con la conducta, tiene que ver con la calidad del servicio que la gente recibe, con la forma de pagar. Por lo tanto, lo que sí nosotros hacemos y publicamos junto al índice el día de ayer es las empresas. Porque sí vemos diferencias dependiendo de las empresas. Y ahí sí estamos empezando nuevamente, porque nosotros nos reunimos periódicamente. De hecho, a mí me gusta registrar por lobby todas y cada una de las reuniones que tengo con las contrapartes que tenemos para que todos sepan lo que hablamos y lo que discutimos y la periodicidad con la que nos juntamos. Y hay empresas que evidentemente han mostrado una falta de preocupación oportuna por el tema y por lo tanto ahí nosotros estamos poniendo foco también para que ellas puedan tomar medidas. Entonces, más bien está enfocado en eso y en las zonas donde esas empresas operan, el foco hoy día para poder también seguir mejorando. ¿Se piensa en algunos incentivos para ello, para las empresas? Porque desde una mirada a la distancia dice, bueno, pero si tienen un ingreso asegurado, qué sé yo, entonces, ¿cuál es el incentivo para que la empresa pueda también aportar y cooperar en bajar los niveles de evasión? Bueno, efectivamente el modelo de negocio actual, que por lo demás sigue bastante lo que en alguna vez levantamos nosotros la licitación en el año 2017 en el gobierno de la presidenta Bachelet, luego se continuó en el gobierno del presidente Piñera y hoy día se consolida también en el gobierno del presidente Boric, es una estructura de contrato en que efectivamente un porcentaje importante se paga por el kilómetro recorrido de los buses, pero igualmente hay un porcentaje que dice relación con quién paga, con el pago de pasajero transportado. Por lo tanto, a las empresas en su régimen de ingresos hay un porcentaje que dice relación con tener más transacciones en el sistema de transporte público. Por lo tanto, a priori no les da lo mismo, digamos, en este régimen contractual. No obstante eso, efectivamente, en las últimas licitaciones y también en la vigente actualmente que estamos evaluando, se estableció específicamente lo que tú mencionas, que es un incentivo para que las empresas que respecto a la línea base generen mejoras y logren disminuir, puedan acceder también a estas bonificaciones o premios, que obviamente son limitados, pero que tienen por foco que ellas efectivamente tomen las medidas pertinentes. Entonces, está considerado en la estructura madre, digámoslo así, de los contratos y además como una forma de incentivo. Ahora, la evaluación del sistema, ¿cómo ha ido desde el punto de vista de los usuarios? Bueno, la evaluación del sistema ha ido subiendo considerablemente la nota, estamos mejorando la nota. Yo vengo de una familia muy exigente, mi mamá no se conformaba ni con el 6.5 ni con el 6.8, el 7. Bueno, ese mismo espíritu yo lo he querido transmitir también en el Directorio de Transporte Público Metropolitano. No somos conformistas para nada, como tampoco lo somos con el índice de evasión, pero recordemos que hace 10 años Red Movilidad tenía notas bajo el 5. Y hoy día, en la última medición que se hizo el año 2023, la nota es un 5.5. Por lo tanto, vamos subiendo, se consolida también la tendencia de ese aumento en la nota de satisfacción que a nosotros nos importa mucho, ¿no? Nuestro foco son las y los usuarios, las y los conductores, porque queremos calidad en el servicio. Y estamos ahí trazándonos metas también para seguir aumentando. Es la evaluación histórica más alta en los últimos, o sea, desde que existe la medición. Hace 13 años existe la forma de medir, que usamos la misma evidentemente, y tenemos esa nota más alta, pero reitero, no nos conformamos, vamos por más, y para eso también estamos tomando una serie de medidas que esperamos también nos contribuyan a que la ciudadanía tenga esta percepción de un mejor servicio. Y te quiero dar un solo ejemplo. El servicio que va al aeropuerto, los invito a todas y todos los que nos escuchan, sean personas que trabajan en el aeropuerto, más de 15.000 personas trabajan en el aeropuerto, en la zona de carga, en la zona de pasajeros, en cualquiera de los servicios que ofrece. Pero también los turistas o quienes viajan por cualquier motivo pueden desde la estación Pajaritos tomar el 555, que están operativos todos los buses de 2 pisos que tenemos y en que la nota, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Un 6.9. O sea, ¿cómo cambia la percepción de calidad, de la imagen, de comodidad de ese servicio? Nos muestra también el futuro, nos muestra lo que queremos aspirar y por lo tanto ahí también hay un reflejo de las políticas que hemos implementado. A propósito, ya que mencionas lo de los buses de 2 pisos, ¿cómo va ese plan? ¿Se va a masificar o todavía está en esta parte muy focalizado y piloteándose? Bueno, nosotros hemos sido bien serios en eso también. Los buses de 2 pisos llegaron en septiembre del año 2023 con los Panamericanos. Era la fiesta del deporte y quisimos ser parte de ella, sumando estos primeros 10 buses de 2 pisos. De nuevo con una excelente evaluación. De ahí viene la nota 6.9. Y lo que estamos haciendo ahora
ahora es focalizarnos en aquellos servicios que efectivamente tienen características expresas, que van por vías más despejadas, evidentemente, y ha funcionado muy bien en el 555. Vamos a tener una nueva evaluación prontamente y vamos a explorar también en qué otros servicios podemos traer nuevos de estos buses, pero siempre también siendo muy responsable del sistema y de los lugares donde operan. Claro, porque para eso tiene que tener uno ciertas características de viabilidad que lo permitan, porque si bien son buses muy cómodos, muy modernos, de 2 pisos y toda la cosa, la idea es que no se transformen en un problema al circular. Absolutamente. Ahora, hay muchas características que son positivas. Por ejemplo, incluso para los parapanamericanos, a nosotros nos sirvió mucho porque tiene mayor capacidad. Para personas con discapacidad, en el primer piso tiene más asientos que favorecen a las personas con movilidad reducida. Tiene más posibilidad de llevar pasajeros sentados. Entonces, hay una serie de cualidades que tiene el bus de 2 pisos que efectivamente no se aplican para servicios cortos, no se aplican para lugares donde hay problemas con los cables, con los árboles, pero perfectamente para servicios expresos que van por la autopista, para un servicio como el 555 que va al aeropuerto, opera perfectamente, y eso vamos a ir acompañándolos de los estudios de evaluación para tomar seriamente las medidas futuras. Para finalizar y volviendo al tema original que nos convocaba en este doble clic, si la evaluación entonces, la última, da cuenta de esta disminución al 38,2, se aventura, Paola, de decir cómo llegamos a fin de año, ¿no? Hoy no me puedo aventurar porque nosotros, primero porque el ministro es el que tiene que dar las metas. Nosotros internamente en el directorio estamos muy focalizados en el tema. Estamos a puerta además de la licitación, que esperamos que ya en octubre, noviembre tengamos los resultados. Eso nos va a permitir, fíjate, renovar 1.200 buses eléctricos más que llegarían a nuestro país el próximo año. 1.200 más. Más para de los sumar 2.400 que ya tenemos. Por lo Ya. tanto, llegaríamos a una flota por sobre los 3.500 que nos pondría en un 50% ya de red con electromovilidad, que sin duda es una buena noticia con el medio ambiente, lo hemos dicho antes, disminuyen más de 40% las emisiones contaminantes en la ciudad. Estos son temas ciudad, Ramón, no son temas, no es de transporte, no es del sector, son temas de cómo las personas viven más dignamente, incluso cómo proyectan sus años de vida. Hay estudios que nos indican que personas que viven en sectores que reciben más contaminación, sumado a la falta de acceso a la salud, tienen una expectativa de vida menor. Una mujer que vive a lo mejor en la comuna de La Pintana, nos decía un estudio comparado con el sector oriente, puede llegar a vivir 16 años menos. Entonces, son temas ciudad, son temas país, son temas que tienen que unir a los gobiernos independientes de las tendencias políticas. La electromovilidad ha traspasado esos gobiernos y llegar a consolidar el próximo año un 50% de la electromovilidad es una muestra clara del trabajo que estamos realizando. Por lo tanto, nuestras metas están ahí, en esos 50% de buses eléctricos, en tener electroterminales que funcionen, en mejorar la encuesta de satisfacción, y esperamos evidentemente que con la ayuda de todos, porque esto, Ramón, es súper importante, el liderazgo lo ejerce la autoridad, pero los medios de comunicación nos ayudan a transmitir el mensaje, esta idea de responsabilidad social, cultural del uso de la infraestructura pública y de los buses, de la importancia del pago. Una persona en los colegios nos ayuda diciendo, oye, hay que promover el uso del transporte público porque contaminamos menos, porque congestionamos menos en la ciudad. Una persona adulto mayor haciendo buen uso de su tarjeta, un escolar pagando su pasaje y mostrándole a la sociedad que también es responsable de su presente y de su futuro. Esos son los mensajes, la responsabilidad. Por eso te digo, el liderazgo es de la autoridad, pero la responsabilidad es de todos, y para allá estamos apuntando también con nuestras futuras campañas. Paola Tapia, directora de Transporte Público, nos ha visitado hoy, esta mañana, aquí en Doble Clic para comentar estos números y también para proyectar lo que son las iniciativas y el trabajo que se está llevando para la red pública de transporte en la capital. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ramón, y a todos que estén muy bien. Buen día. Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa. Bueno, como siempre le recordamos que esta conversación en el día de hoy con la directora de Transporte Público, como todo nuestro programa, siempre queda disponible en nuestro sitio web y en nuestra